abordar ya el tema para cerrar, eh, el daño cerebral adquirido, y es una gran categoría, y es daños en el cerebro ocasionados, o en el encéfalo mejor, por diferentes tipos de posibles agentes infecciosos, ¿no? ¿Cuáles serían los que más se ven? Entonces tenemos virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Hay una gran cantidad. Entonces, dentro de los virus, que son los más comunes, porque hay una gran cantidad de virus que se propagan a través de las neuronas, es decir, que se unen a la neurona y se propagan retrógradamente, ascendentemente, a través del axón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la rabia, el virus de la rabia, por eso es tan peligroso, ¿no? Entonces, el virus de la rabia es uno de los virus más mortales y más peligrosos, porque una vez llega a los nervios, ¿sí? Periféricos, inmediatamente comienza a ascender hacia el cerebro y va destruyendo estas neuronas, hasta que genera la muerte, ¿no? Entonces, ya hemos hablado del Zika, ¿sí? Cómo afecta el neurodesarrollo. Y también, hay documentación de que el Zika puede afectar también procesos plásticos y de mielinización en adultos, ¿sí? Ahora, el SARS-CoV-2, que genera el COVID, entonces, que también es un virus que afecta de forma muy importante el cerebro. Otros son herpes, el virus de la inmunodeficiencia humana que puede generar SIDA. Entonces, además del SIDA, también el efecto del virus sobre el cerebro es grande. Bueno, y otro tipo de bacterias que no vamos a entrar a profundizar porque tendríamos acá que alargarnos 3, 4 clases, ¿vale? Estos virus ingresan, como ya lo hemos hablado, por diferentes vías, por la garganta, la nariz, los oídos, la sangre, pero principalmente los virus, ¿no? Ya bacterias, hongos y parásitos es muy difícil que lleguen al sistema nervioso central, pero en algunos casos incluso pueden llegar, ¿sí? Bueno, entonces, algunas veces, por ejemplo, acá vemos que genera meningitis, que es algo un poco más común, entonces, que es inflamación de las meninges, o encefalitis, que es inflamación del encéfalo, ¿no? Entonces, es más típico que pueda haber meningitis. El problema de la meningitis es que comienza a generar la inflamación y el edema, lo cual puede aumentar los líquidos y la irrigación y la presión intracerebral, generando también daño cerebral y un cambio general en el cerebro, ¿no? Hasta que puede generar la muerte, meningitis mucho más graves. Aquí vemos un absceso. Esto puede ser producto de una infección por una bacteria, ¿sí? Que también generó la muerte de esa persona. Bueno, y hablemos de una infección o de un tipo de virus que está muy actual y que se ha visto que genera grandes daños cerebrales y que va a generar secuelas a corto y mediano plazo, para las cuales ustedes tienen que formarse para poder atender a las personas que van a tener este tipo de secuelas. Yo estoy completamente seguro que de aquí a 5 o 10 años vamos a tener una gran cantidad de personas con secuelas post-COVID, ¿sí? Y entonces ustedes ya serán profesionales en psicología y de una u otra forma van a tener que contacto con este tipo, con personas afectadas por esta enfermedad, ya sea que lo hayan vivido ellos o que sea el producto de lo que vivieron sus familiares o del aislamiento social, ¿sí? Bueno. Y pues ya usted no va a entrar en detalles como el virus, ¿sí? Pues, es de la familia de los coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, que hay algo interesante, es que este virus eh, se une a través de una proteína, ¿sí? Que se encuentra en gran parte de las neuronas y células glías. Entonces, fácilmente puede ingresar a las células nerviosas. ¿Sí? Entonces, las células nerviosas son una diana, son un target, son un objetivo importante del virus que genera el COVID, de este coronavirus. ¿Sí? Entonces, la entrada al sistema nervioso es fácil. No solamente afecta a los pulmones, como muchas personas pensaron, ¿no? Que no, que esta es una enfermedad respiratoria. No, en un tercio de las personas que han sido infectadas por COVID, así hayan sido asintomáticos, ¿sí?
se estima que ha llegado de alguna forma al cerebro y ha dejado algún tipo de secuela neurológica de diferentes grados y de diferentes eh, también como extensiones temporales, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La principal vía de ingreso del COVID al cerebro es a través, o de la que más existe evidencias y se ha comprobado, es a través de las células de la mucosa olfativa, ¿sí? Entonces, es una vía muy rápida y que se estima que en pocas horas, ¿sí? O incluso por mucho en 2, 3 días, pasa del bulbo olfatorio al cerebro. O sea, es muy, muy rápido, ¿no? Entonces llega a la mucosa olfativa, de la mucosa olfativa el virus comienza a afectar esas neuronas y se va a través de los axones y entonces a través de la sinapsis comienza a transmitirse hasta que llega al bulbo olfatorio y esta entrada va a ser hacia el sistema límbico principalmente, ¿sí? Entonces, además de la pérdida olfatoria, olfativa, de la anosmia o de la reducción de la percepción olfativa, uno de los síntomas primarios neurológicos que se van a presentar son problemas emocionales como ansiedad o tristeza o sensaciones de irascibilidad, de frustración, al afectar esta parte amigdalina, ¿sí? También eh, del septum, ¿sí? De los núcleos septales. Y también problemas atencionales de memoria a corto plazo y de memoria a largo plazo, bueno, y sueño, ¿no? Entonces, olfato, memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, sueño y respuestas emocionales aversivas, o sea, negativas. ¿Ya? Luego puede subir hacia los ganglios basales y puede comenzar a presentarse problemas de control motor, como tics, ¿sí? Como espasmos, como torpeza, el lentecimiento del pensamiento, letargo, fatiga, ¿sí? Bien, si se dan cuenta, todo esto se va a unir. Y muchas veces pensamos que no, que simplemente es que estamos cansados, es que estamos estresados, es que tenemos mucho trabajo, es que... Entonces puede ser el efecto directo del virus en el cerebro. Otra vía de ingreso va a ser a través es una vía sanguínea. Entonces, el virus puede atravesar la barrera hematoencefálica. No solamente el virus, acá la vía sanguínea tiene dos componentes. Uno es el virus directamente que atraviesa la barrera hematoencefálica y se une a los astrocitos y comienza a generar una cantidad de alteraciones celulares y tisulares, acá donde están los campos en rojo, ¿sí? En todo el encéfalo, ¿no? Generando una desorganización en el funcionamiento general del encéfalo. En muchos de estos casos, entre las personas pueden comenzar a presentar somnolencia, como que no se sienten en su cuerpo, como despersonalización, migrañas, eh, y afectaciones en el control, pueden comportarse como que su personalidad puede cambiar un poquito, ser un poco más agresivas, impulsivas, alucinaciones visuales, alucinaciones táctiles, alucinaciones auditivas, bueno, y otro tipo y en general otro tipo de problemas, ¿no? La otra forma, ya no es que ingrese el virus, sino es que el virus en las células que están en la sangre genera tormentas inflamatorias, las famosas tormentas de citoquinas, de interleuquinas 5 y 6 principalmente. Y esas tormentas inflamatorias sí atraviesan también hacia el encéfalo y activan la microglía. Recuerden que ya les dije que la microglía es como el centinela, es el sistema de vigilancia del sistema nervioso central. Entonces, al activar la microglía, esto va a generar una desorganización inflamatoria en el sistema nervioso central, promoviendo o activando una cascada de daños cerebrales similares a los que se ven en las demencias. Entonces, esto puede ser también el inicio de una demencia o de una neurodegeneración. No es tanto una demencia, de una neurodegeneración. Entonces, otro pronóstico que yo hago en los próximos 5 a 10 años es que vamos a tener una burbuja, una explosión. Incluso esto se puede alargar hasta 20 años o 30 años, porque las personas van, ¿sí? O sea, los que tengan ahora 20, 30 años, pues tal vez hacia los 50, 60 puedan comenzar a mostrar síntomas de
Alzheimer o Parkinson asociados a la exposición a COVID, al SARS-CoV-2. Y ahora les doy la palabra, los que están levantando la mano. Bien, entonces todo esto es hipotético, pues porque todavía no lo sabemos, pero entonces acá se van a abrir líneas de investigación, líneas de intervención enormes a futuro. Pero si quieren, grábenlo y esto me va, a través de los años me van a desmentir o me van a confirmar. Pero el pronóstico es que tenemos que estar alertas y tenemos que generar herramientas para interpretar, atender y dar respuesta a millones de personas que hemos pasado por este tipo de situaciones, por la pandemia, ¿no? Bueno, y la tercera vía, esta también se ha comprobado. Para las dos primeras existen pruebas, tanto en animales como en tejidos, como en humanos, ¿sí? La tercera vía de ingreso del COVID al cerebro es a través de la vía linfática, ¿no? Entonces, recientemente se descubrió que hay circulación linfática en el cerebro, ¿sí? No tenemos ganglios como tales, pero sí hay ejes donde recuerden que el sistema linfático es el sistema en el que se encarga de la producción y distribución de células inmunes. Entonces, hay también las células inmunes, ¿sí? Con el virus también pueden llevar, incluso a través del líquido cefalorraquídeo, que proviene de diferentes órganos, ¿sí? Eh, o sea, diferentes rutas, eh, tanto inflamación como el virus. O sea, lleva las citoquinas, lleva las moléculas inflamatorias, como también lleva el virus, ¿no? Entonces, pues, en resumen, hay múltiples vías, tanto de influencia del COVID, del SARS-CoV-2, como de la inflamación que llegan al cerebro. Bien, generando cambios y daños cerebrales que pueden ser agudos, es decir, mantenerse en el momento en que se sufre la enfermedad, o que pueden o que pueden ser crónicos, dejando secuelas a largo plazo, que todavía no tenemos la capacidad de saber qué tanto va a ser ese largo plazo, pero que se sospecha que puede ser de décadas, de años o décadas. Bueno, la neuropatología del COVID, ¿qué vemos? Cosas que ya le hemos hablado. Entonces, lo que les decía del sistema circulatorio, de los anticuerpos con COVID que generan tormentas de citoquinas que atraviesan la barrera hematoencefálica, generando cambios en los astrocitos, principalmente en los astrocitos va a generar neurodegeneración, lo cual va a hacer o degeneración de los astrocitos, pues mejor, lo cual va a hacer que los astrocitos dejen de proteger el sistema inmune, o sea, se daña la barrera hematoencefálica, se incrementa, se entra en un círculo vicioso de inflamación, y también muchos de esos astrocitos dejan de alimentar las neuronas, y al dejar de alimentar las neuronas, pues las neuronas van a sufrir, ¿sí? Daño también hipóxico y de falta de nutrientes. O sea, va a generar estrés celular. Por otro lado, la inflamación va a generar una respuesta muy agresiva de las microglías, generando fagocitosis, que se coman otros astrocitos, otras neuronas que son saludables. ¿Sí? O sea, un desorden acá. Y en las neuronas, todo este desorden inflamatorio también de COVID puede generar, y es una pregunta, pero parecen que en animales se ha visto y en algunos postmortem se ha visto, daños desmielinizantes, es decir, se pierde la mielina, generando daños en los axones y también activando cascadas apoptóticas y necróticas. ¿Sí? Esas cascadas apoptóticas y necróticas y los daños en los microtúbulos y los daños en los astrocitos y la inflamación general se ha visto que puede coincidir con una neuropatología similar a la de la enfermedad de Alzheimer. Placas, ovillos neurofibrilares, ¿sí? O sea, claro, esto tiene un problema enorme y es que estas evidencias vienen de estudios post-mortem. ¿Y quiénes son la mayoría de los que se murieron? Pues los viejitos, ¿sí? O sea, las personas ya de edad muy avanzada. Entonces no se sabe hasta qué punto ese cerebro dañado fue el producto del COVID o fue el producto o ya tenía un antecedente, o sea, eran personas que ya venían con un daño cerebral que no se les había diagnosticado, o sea, tenían ya un inicio, una demencia o tenían una demencia avanzada, no se sabía, y entonces llegó el COVID y contribuyó a matarlo, entonces no se sabe hasta qué tanto es esta neuropatología similar al COVID, es un antecedente o un consecuente del COVID o algo que se sumó, ¿sí? Lo más probable es que sean factores que se van sumando.
Entonces tengan en cuenta que mucho del COVID va a reflejar a largo plazo patologías similares a las demencias. Algo que también se ve, que también contribuye al daño del cerebro, son los ACVs, que le hemos hablado también, ¿no? Hay microhemorragias, entonces las tormentas de citoquina rompen, al dañar la barrera hematocefálica, también dañan los vasos sanguíneos, rompiendo los vasos sanguíneos, generando pequeñas hemorragias cerebrales en múltiples lugares del cerebro, generando pérdidas funcionales globales, ¿sí? Que van haciendo que tu nivel cognitivo en general baje un poquito, no puntuales, no como que la memoria fue la única afectada, no, entonces va a generar daños cognitivos globales, que se espera que con el tiempo esto no genere secuelas tan grandes, pero todavía no se sabe, ¿no? También lo más grave son los tromboembolismos. Entonces, si es que ya lo hemos hablado, el COVID genera también incremento de la coagulación y al generar incremento de la coagulación genera que se desprendan también placas de lípidos y de coágulos de sangre de otros órganos, de los pulmones principalmente, que llegan y taponan las arterias cerebrales y los vasos cerebrales generando ACVs, ¿sí? Isquemias. Entonces, muchas de las fallas también con las que cognitivas y neurológicas que van a quedar es por o múltiples microhemorragias o múltiples isquemias cerebrales por tromboembolismos, ¿sí? Ya hablábamos de esto, muerte neuronal por hipoxia. Entonces, la tercera fuente de patología por COVID va a ser que muchas neuronas o mucho tejido va a morir por falta de oxígeno, ¿no? Entonces, si tienes una insuficiencia respiratoria, el cerebro va a sufrir por esa insuficiencia respiratoria, más si estuviste sedado, la medicación, la intubación, bueno, etcétera. Bien, o sea, el panorama no es nada alentador a futuro. Son cosas de las que esto ya lo hemos hablado. Entonces, el virus, ¿sí? Que entonces tiene diferentes rutas que ya hablamos. La hipercoagulación y la inflamación, ¿sí? Las tormentas de citoquina que generan daño cerebral, más las otras formas de daño que ya he mencionado, que pueden estar hablando también a la insuficiencia respiratoria, el estrés oxidativo. Bueno, ¿qué se ha visto hasta el momento? ¿Qué se sabe? En la fase aguda, ¿sí? O sea, cuando se tiene la enfermedad, una de cada tres personas, ¿sí? Genera problemas neurológicos. Esto es altísimo. Y esto es reiterativo en los estudios en China, en los estudios en Japón, en los estudios en Alemania, en Estados Unidos. Una de cada tres personas que dio positivo para COVID presenta en algún nivel un problema neurológico. ¿Cuáles son los problemas neurológicos más típicos? El más típico es la pérdida del olfato y del gusto. Eso es neurológico, porque es un sentido, todos los sentidos son sistemas neurológicos, son sistemas neurales, ¿no? En segundo nivel, dolor de cabeza, fatiga, mareo y náuseas. Estos son los resultados más alentadores, ¿no? Algunos estudios muestran que casi el 80% de los sintomáticos presentaban problemas neurológicos. ¿Sí? En algunas personas presentan alteraciones de conciencia, entonces como sentirse aletargado, fatigado, como despersonalización, como que uno está más lento, como confundido, hasta el coma. ¿Sí? Y hay personas que pueden caer en coma, en los casos más graves. Se han visto también casos de convulsiones, muchísimos casos de trastornos del sueño y de trastornos motores. ¿Sí? Ahora, eso es cuando se tiene. ¿Qué problemas se están viendo que están quedando a mediano plazo? O sea, ya después de haber tenido el COVID. O de haber convivido con personas con COVID. O de haber sido aislado. Porque es que las secuelas del COVID no son solamente el virus. O sea, no va a ser solamente la secuela de haber sufrido la enfermedad. Sino también es la secuela de todo lo que pasó alrededor de la pandemia, de habernos aislado, de a vivir solos por mucho tiempo, de los niños no ir al colegio, de no tener amigos con quien jugar, de la falta de aire puro, de aire, de ventilación, en los adolescentes el estrés por la falta de contacto con pares, el exceso de la luz de las pantallas, el estar acá sentados a esta hora y no allá en la bahía de Miami.
Bueno, una cantidad de circunstancias que pueden estar contribuyendo, sociales, ambientales, ¿sí? Alrededor de la pandemia, que contribuyen también a que el sistema nervioso sufra y que va a dejar secuelas a corto, mediano, incluso largo plazo, además de haber sufrido, ¿no? Ah, bueno, otra cosa que donde también se ve es por ejemplo, las madres gestantes. Es posible que vayan a dar mayor factores de riesgo, que vayan a dejar secuelas en sus hijos o sea, porque ellas tuvieron el COVID durante el embarazo, ¿sí? Y entonces el virus alteró de alguna forma los procesos de neurodesarrollo. O dos, porque están lactando y el virus también afectó eh, los procesos de alimentación y también el funcionamiento fisiológico del bebé. ¿Sí? Entonces, todavía no alcanzamos a mencionar la intensidad de las secuelas de esta pandemia. ¿Vale? Entonces, lo que se ha visto y lo que se pronostica es que hay y van a haber problemas atencionales, como bajo tono atencional, como estar medio dormido, somnoliento, aletargado, confuso, fatiga, desorientación, inatención. ¿Sí? Problemas de memoria. Hemos visto y ya se puede cuantificar que hay reducción en la memoria a corto plazo y en muchas personas tienen después de tiempo problemas de aprendizaje. Entonces, ustedes hablan, no sé, ahora de pronto algunos de ustedes me dan sus testimonios y a muchos todavía les cuesta recordar cosas. En general se ha visto que muchos reportan disminución cognitiva, que ya no se sienten tan ágiles, que sí, yo mismo lo sentí, no sé, o sea, no sé hasta qué tanto es algo subjetivo o algo un poco más cuantificable, ¿no? Pero muchos sentimos que no somos tan hábiles cognitivamente como antes, que nos distraemos fácilmente, que se nos va la paloma, la idea que teníamos en la cabeza, ¿no? Entonces, estas son cosas que hay que seguir. En lenguaje lo que yo más he visto es que hay problemas de ubicación de palabras. Es un incremento de, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? La palabra en la lengua, ¿no? La anomia. Enorme cantidad de alteraciones visuales, ¿sí? Ver lucecitas, ver sombras, no reconocer bien figuras, problemas de lectura, ¿sí? Problemas motores, de velocidad, tiempos de reacción, pero también de control motor, ¿sí? Esto a nivel cognitivo. A nivel emocional, pues, hay una enorme cantidad de problemas emocionales. Yo creo que los efectos van a ser más subcorticales y corticales. Entonces estamos viendo oleadas de personas con frustración, personas que se sienten con ira todo el tiempo, que se sienten estresadas, que sienten que ya no se controlan, que no logran, que no se hallan, que están impulsivas. Hay un incremento enorme de peleas de pareja, de familia, ¿sí? Eh, bueno, etcétera, como que ya son muchas personas son un poco menos tolerantes y no es solamente algo social, tiene que ver con cómo se ha afectado el cerebro. ¿Sí? Oleadas de tristeza, de anedonia, de abulia, que nada, dejamos de perder la satisfacción por las cosas, dejamos de querer hacer cosas, como que nos cuesta, como, ay, que ya nos cuesta otra vez la iniciativa, ¿sí? Reducción del control emocional en general, más lábiles, y se han visto secuelas psiquiátricas dentro de poco lo que les decía, de la transmisión materna. Muchas de ellas tienen que ver con depresión, ansiedad, ideación suicida. Hay incremento en muchos lugares, por ejemplo en Japón, de la tasa de suicidios. Es probable que en los próximos 4 o 5 años vamos a tener una burbuja también de suicidios por los efectos psiquiátricos y emocionales y cognitivos en términos de funcionamiento ejecutivo, de control de impulsos que está dejando esto. Ya hay también varios estudios que muestran que hay incrementos de estrés postraumático en las personas o que tuvieron COVID o que tuvieron pacientes familiares con COVID o en las personal de salud. Hay también un disparo de los síntomas psicóticos, porque la inflamación suele conllevar también a psicosis y en el futuro es probable, y ya se está viendo, que hayan también burbujas de demencias y trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Ya sea porque tuviste el COVID, porque alguien cercano a ti lo tuvo y te generó todo el estrés familiar y demás,
porque estuviste aislado, porque tus padres te lo o sea, transmitieron algunos de estos efectos a través de la inflamación, o sea, no el COVID, sino la inflamación, ¿sí? O por el aislamiento y el estrés social que hemos vivido. Bueno, entonces ahora sí, respiro y doy paso como a las preguntas y ya la discusión para cerrar esta parte de daños cerebrales. O sea, creo que le dediqué, ayer preparé un poco esto, porque es algo socialmente relevante, porque es algo que nos va a afectar y porque tenemos que estar preparados. ¿Sí? Cuéntame, Sara. Sí, tengo ¿Quién una sigue? duda. Es que cuando a los niños les da COVID, está aumentando entonces la probabilidad de que desarrollen demencias como muy temprano. No se sabe, no se sabe, no se sabe. Bueno, No sé, bueno, con los niños hay algo particular, pero todavía eso está en estudio, y es que parece que ellos generan respuestas inflamatorias menos agresivas. O sea, el sistema inmune no responde tan agresivamente como en los adultos y principalmente en los adultos mayores con hipertensión y obesidad, ¿sí? Y parece también que hay variaciones genéticas, ¿no? Hay personas en las cuales responden más agresivamente el sistema inmune que en otras, ¿sí? Entonces, tal vez en los niños no vamos a ver tantas secuelas como en los adultos, pero es algo que hay que hacerle seguimiento, todavía no se sabe, ¿sí? sí, pues básicamente era eso, Claro, pues hay algo, no es porque los solamente que niños les haya dado son COVID, resistentes. es lo siguiente, sí, pero yo creo que el efecto en los niños no va a ser de haber tenido COVID, el efecto en los niños va a ser del aislamiento social. Y es una de las cosas con las que yo peleo, necesitamos que los niños ya estén en los colegios. ¿Sí? O sea, las cosas y principalmente los niños entre 4 a 7 años necesitamos que ya estén en el colegio. Es una edad esencial para la socialización, a menos que tú tengas 3 4 hermanos de edades similares o primos cercanos, estás un poco más protegidos, pero la mayoría de los niños actuales no, están solos en la casa y ya y los papás están sufriendo de burnout parental. Entonces, yo estoy haciendo investigación sobre eso. Creo que ya les voy a enviar unos enlaces para que ustedes de pronto los distribuyan, ¿sí? Y ganen puntos ahí para sus quizzes. Eh, o ellos están siendo afectados por la falta de juego, o sea, el cerebro que está ávido porque lo mires a los ojos, por saltar, por las expresiones faciales, por las reglas, por la moralidad, todo esto está aprendiendo, todo esto es lo que se aprende en el colegio en realidad, no tanto matemáticas, ciencias, esas cosas, ¿no? En realidad uno va al colegio a esa edad, entre 3 4 años a 7 10 años, es a aprender a ser humano, aprender a estar en sociedad, ¿sí? A controlar las emociones, a vivir, a construir las emociones, a construir la teoría de la mente, a construir la empatía, la compasión, todo ese tipo de cosas, la prosocialidad se hacen con pares y en instituciones educativas. Para eso hicimos las instituciones educativas principalmente. Entonces, esto va a dejar una huella enorme y vamos a tener las generaciones de niños de COVID, o sea, de que vivieron la pandemia, las generaciones de niños de la pandemia con deficiencias de pronto emocionales, impulsividad, con incrementos de TDAH, incrementos de espectro autista, etcétera. Pero no tanto por haberlo vivido, sino por el aislamiento social y el estrés familiar. Juliana. Gracias. Sí. Hola Diego, pues yo te quería preguntar, como hablando de los virus y lo de las madres gestantes, que yo me acuerdo que hay unos virus que digamos es un factor como muy riesgoso estar embarazadas, por ejemplo, con el Zika. Entonces te quería preguntar cómo, de qué manera se afecta el neurodesarrollo de los bebés que se están gestando. El Zika lo hemos hablado, que se une directamente a las células progenitoras impidiendo que se dividan. Entonces altera la neurogénesis. ¿Sí? O sea, que haya toda esta división de neuronas o sea, de progenitores a neuronas. Entonces, por lo general genera microcefalia, cerebros muy pequeños. El Zika, ¿sí? Otros virus pueden generar otras cosas, ¿no? Como la rabia, ¿sí? Entonces daña los axones y entonces, pues, hasta que daña los axones del tallo cerebral y te mueres, ¿sí? Otros virus pueden hacer otro tipo de cosas. Con el SARS son muchas cosas que hacen, porque está asociado a la inflamación, que es uno de los factores de riesgo más altos para trastornos del neurodesarrollo y para trastornos psiquiátricos y degenerativos, ¿sí?
Dale, Juliana, gracias. Gracias. Andrea. Hola Diego, pues yo preguntar un poquito sobre el rol de la epigenética o sea, como la forma como el virus afecta el cerebro o si lo afecta o no. Hemos visto que sí lo afecta directamente, ¿sí? O sea, directamente el virus entra a las neuronas y a los astrocitos y los puede matar, ¿sí? Pero adicionalmente, o sea, eso más que una mediación epigenética es que el virus daña y activa cascadas, bueno, de pronto algo de epigenética al activar las cascadas apoptóticas y necróticas, ¿sí? Pero adicionalmente, como el virus genera esta inflamación sistémica, esta inflamación de todo el tejido, ¿sí? Eso sí, esa es la vía epigenética principal. Y es que estas moléculas inflamatorias, las interleuquinas principalmente, 5 y 6, que son las tales citoquinas o citocinas, las llaman algunos, pueden ingresar a las células, diferentes células, incluyendo neuronas, astrocitos y glías, que fueron las que mencioné, y oligodendrocitos, ¿sí? Y activar o desactivar diferentes genes. Ahí ya depende también de cuáles son tu variación genética, ¿no? Tu genotipo. Ahí es donde van a haber unas personas más sensibles y menos sensibles a estas tormentas inflamatorias. Entonces, todavía no sabemos, es que esto está muy reciente. O sea, hay estudios ya con animales, hay estudios, pero es que no es lo mismo, ¿sí? Esto vamos a tardar un par de años en entenderlo bien. Ya hay estudios de epigenética del COVID, si tú buscas ya hay. Y cerebral. Gracias, Andrea. Nicolás Mora. Hola Diego, yo iba a preguntar algo en especial para los pacientes con COVID grave, no tanto sobre la enfermedad, sino los que tuvieron que tener uso de anestésicos, en especial los que fueron entubados, los que pues tuvieron que tener algo de cirugías por ACVs. ¿Cómo los anestésicos pueden, digamos, afectar o pueden incrementar, digamos, como la incidencia en demencias, en problemas neurológicos? No sé la respuesta exacta, ¿sí? Alguna vez leí, hace mucho tiempo, que la exposición prolongada o recurrente a anestésicos es un factor de riesgo para el desarrollo de demencias y de ACVs, porque los anestésicos sí generan cambios bioquímicos que pueden generar muerte más adelante, o sea, un estrés oxidativo le llaman, ¿sí? Y también inflamación más adelante. Pero exactamente no te puedo dar la respuesta precisa, ¿sí? Y es más, creo que no se sabe tan bien, no sé, tendríamos que buscarlo, pero no sé si se sepa tan bien, ¿sí? O sea, está ese antecedente, pero no es un antecedente causal, sino correlacional. Y entonces son encuestas que hacían a personas y miraban que las personas que más veces habían sido anestesiadas por diferentes tipos de cirugías, anestesia general, ¿sí? Eran personas que estaban en un riesgo mayor de sufrir una demencia o un ACV, ¿sí? Pero no, o sea, esto es epidemiológico, ¿no? Esto es correlacional, descriptivo. Esos estudios daban algunas, no me recuerdo cuáles eran, como las vías químicas y patológicas, pero no es causal, eso no se sabe todavía, ¿sí? O sea, para que digas, sí, o sea, esto va a generar esto y esto. Sí es un factor de riesgo. O sea, el resumen, la respuesta corta es un factor de riesgo y las personas que pasaron por toda esta situación traumática tendrán que cuidarse más y las familias tendrán que cuidarse más y hacerse chequeos recurrentemente, cognitivos y demás, para evitar el desarrollo de neurodegeneración y demencias. ¿Sí? Gracias, Listo, Nicolás. gracias Diego. Juliana Quintero. Sí, yo te quería preguntar, porque digamos, a lo largo de la clase has mencionado en varios momentos que la radiación
puede generar alteraciones en el neurodesarrollo, en el cerebro. Y me preguntas, digamos, en estos momentos en los que las personas están tan conectadas, como usando el computador todo el tiempo, celulares, cerca antena, ¿ese tipo de radiación afecta? Porque, digamos, he visto varios estudios que dicen como que, hay que protegerse de los celulares, de los computadores. Entonces me surge esa duda, si puede generar alteraciones. Bueno, no afecta, o sea, no hay pruebas de que la radiación, el espectro electromagnético, ¿sí?, que emiten los celulares y computadores, o sea, estos dispositivos, afecte el funcionamiento del cerebro. ¿Sí? Y eso incluso hubo una polémica con esto de la 5G y demás, de si tener la antena cerca, ¿sí? O sea, no hay pruebas, claro. Que no haya pruebas no quiere decir que no, ¿sí? Quiere decir que no se ha publicado nada que apoye esa hipótesis y ahí hay una cantidad de conflictos de intereses más en los estudios, ¿no? Es que es mucho dinero que está de por medio, sí, pero no hay pruebas, o sea, y los sistemas de salud, o sea, o sea, como el INVIMA de Estados Unidos, ¿sí?, que vigila, y de la Unión Europea que vigila los productos que se comercializan que no sean perjudiciales para la salud, no han encontrado ni han vetado ningún dispositivo electromagnético porque puede afectar el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Sin embargo, lo que sí afecta no es el campo magnético, sino la luz. Porque recuerda que el ritmo circadiano, o sea, el ritmo que dura alrededor de un día, que es controlado por luz, por la luz del sol. Y la exposición a la luz de las pantallas puede alterar la regulación del ritmo circadiano, la producción de melatonina y la nivelación de endorfinas y serotonina y dopamina, ¿sí?, y otras hormonas, cortisol. La afectación del ritmo circadiano, si se vuelve crónica, o sea, si se vuelve recurrente a través de días, o sea, más de una semana, sí va a cambiar el funcionamiento del cerebro y es un factor de riesgo para trastornos del neurodesarrollo. Entonces, otra cosa con las que yo peleo es no más de 6 horas al día frente a una pantalla, ¿sí? Y tratar de hacer pausas activas y evitar pantallas después de las 6, 7 de la noche. Celular, tableta, computador, incluso juegos de video y televisor. ¿Sí? Y si te vas a ir a dormir, tratar de que tu lugar de dormir sea completamente oscuro y sin celular, televisor, tableta o computador. ¿Sí? Hábitos de higiene del sueño. Uy, se nos fue, no les alcancé a hacer el quiz. Valentina. Sí, mi pregunta era, ahorita que estabas hablando de que los pacientes con COVID pues tienen problemas pues con la parte olfativa, pues yo he visto que de alguna manera se terminan recuperando como por sí solos. ¿Se puede esperar que las secuelas como de memoria, de atención y eso también vuelvan a recuperarse por sí mismos o ya es diferente? Sí, 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 con seguridad el cerebro se reorganiza. Todo el tiempo hay plasticidad cerebral y todo el tiempo se reorganiza el cerebro. La pregunta no es tanto si va a haber recuperación, es qué tanto puedes recuperarte. O sea, de hecho, yo creo que no es posible llegar a un nivel pre-pandemia, ¿sí? Entonces ahí es donde necesitamos establecer muy bien o sea, van a haber personas que lo recobran y vuelven a ser muy adaptativas y no va a dejar ningún riesgo tan grande a través de la vida, ¿sí? Pero sí van a haber personas que van a quedar que son las que más van a sufrir. ¿Por qué? Son las que tienen mayor cantidad de comorbilidades, son las que tienen historia familiar de riesgo, las que tienen los peores hábitos de vida, las que viven en ciudades con mucha contaminación, las que el trabajo, la familia, o sea, una cantidad de factores biopsicosociales que van a generar que tengan mayor cantidad de secuelas, ¿sí? A ellas son las que tenemos que enfocarnos. Claro, van a haber personas muy resilientes, problemas que superarán esto divinamente, ¿sí? Recuerda cosas que hemos también dicho del desarrollo del cerebro y es que no es una línea, o sea, no es que tú puedas avanzar y retrocederte, es que simplemente es diferente, o sea, lo pasaste, te recuperas, no vas a volver al nivel pre, pero vas a ser muy funcional, ¿sí? O sea, es ganar funcionalidad. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy sensibles más adelante, si es detectar a esas personas en riesgo,
porque esas son las que se van a suicidar, esas son las que van a desarrollar depresión, ansiedad o incluso demencias. ¿Sí? Con ellos son los que tenemos que estar más pendientes. ¿Sí? Venga, ninguno de los que ha hablado me ha contado cómo les ha ido, si sufrieron, si vivieron el COVID, si algo de lo que yo dije se cumplió, si han tenido problemas de memoria, atención, emocionales, sus familias. También eso me gustaría escucharlo en los minutos que quedan. Sofía, cuéntame. Yo iba a contar justo una historia. Cuéntame. Y es que a mi primo le dio meningitis por el COVID. Sí. Y él ahorita está fatigado. Y yo y mi familia pensaba que era por los pulmones. Pues ahora entiendo que, o sea, también, o sea, tiene otras cosas más allá de los pulmones. Y, o sea, quería preguntar más que todo, digamos, ahorita él está afectado, ¿no? O sea, tiene fatiga. Posiblemente en un futuro puede empeorar sus problemas, o puede haber una posibilidad que siga así o no se sabe, o cómo es eso, porque la verdad No, uno queda muy preocupado después de esta clase. Yo estoy preocupada. no, yo creo que más que preocuparse es como estar atentos. Lo más probable es que mejore, ¿sí? Y estar muy atentos a qué tipo de secuelas van quedando para recibir tratamiento, ¿sí? ¿Hace cuánto tuvo como los problemas más graves de COVID? Eso fue hace como 6 meses, y es Uy, que eso lleva fue grave harto. porque mi tío se murió de eso, el papá de él se murió de COVID y eso, Además, entonces, todo lo social y eso, ¿no? Yo sí creo que ya es el momento de que si tienen las posibilidades, pidan citas, además de los seguimientos médicos y demás, con psicología, ¿sí? Porque deben haber muchas cosas que hay que trabajar, emocionales, y tratar de hacer, de mirar si está presentando algún tipo de problema neurológico, neuropsicológico, para que también profesionales lo atiendan, ¿sí? O sea, no es para que digan, no, se va a volver loco, no, sino es, hay que ponerle cuidado, ¿sí? Kimberly ya olvidó todo. Uy, y una semana antes del parcial, fatal, Kimberly. Eh, Mentiras, profe, mentiras. bueno, ¿quién sigue ahí levantando la mano? Se me pone lento esto. Sara, Sara Bonilla. Hola, profe, sí. Y no puedo prender la cámara porque me sigue sin funcionar. Estoy intentando solucionarlo. Prometo que para la otra clase ya espero tenerlo solucionado. Y es que me preguntaba que tú mencionaste que este tipo de afectaciones también puede incidir en personas que fueron asintomáticas. ¿Qué tipo de mecanismos hay para identificar estos riesgos en personas asintomáticas de COVID? Porque tengo un familiar que fue identificado con COVID, pero fue totalmente asintomático. No, o sea, yo creo que más que un tipo de prueba o algo así, yo ya les conté más o menos cuáles son las posibles esferas de secuelas. Entonces tú es mirar, es hacer chequeos de, mira, que si estás presentando ansiedad, problemas de sueño son las cosas que más se presentan. O sea, ansiedad y problemas de sueño son las que más se presentan en asintomáticos. Problemas cognitivos, entonces ver, por ejemplo, si habla con él, en el colegio, en el trabajo, ¿has visto alguna disminución? Sí, o sea, coge esa listica de cosas que yo puse ahí y tú misma trata de hacer como indagación. Si tú ves que él te dice que sí, en algunas de esas esferas se está presentando como que se percibe una diferencia y que no ha logrado recuperarse muy bien, entonces, pues, o sea, emocionales, síntomas de tristeza, ansiedad, anedonia, abulia, pérdida de control, problemas para conciliar el sueño, problemas para despertarse, somnolencia diurna, memoria, atención, fluidez del pensamiento, pensamiento rápido, agilidad para resolver problemas, ¿sí? Fluidez verbal. Si en alguna de esas sí, entonces, oye, deberías pedir una cita, ya sea al médico o al psicólogo para hablarlo. ¿Sí? Es protegernos, o sea, no es pensar que todos vamos a quedar mal, sino es protegernos un poquito, ¿sí? Es hacer conciencia de que tenemos que protegernos. Dale, Sara. Sí, perfecto, gracias. Vale, Sofía Gómez. Em, yo iba a decir que pues a un amigo como de mi tío estaba súper normal, o sea, estaba bien y no sabía ni siquiera que tenía COVID y lo que empezó a sentir fue como temblores y que se le empezó a dormir la cara.
entonces ni siquiera pensó que era COVID, sino como que le estaba dando como un derrame o algo así, y que no podía sentir la cara, que se le durmió, que no se podía mover, y pues se hizo la prueba como para descartar, pero él estaba seguro que era como algo del cerebro y si era COVID. Y ya ha pasado como una semana y dice que todavía siente como que se le duerme la cara, que no se puede mover bien, o sea, terrible. Ahí lo mejor es que lo vea un neurólogo, ¿sí? Sí. Si no lo ha visto, que lo vea un neurólogo, porque puede ser algo periférico, como una parálisis facial, es común, ¿sí? O sea, que se inflamó el nervio trigémino o el facial y se le paralizó por eso, pero puede ser también algo central, ¿sí? En el cerebro. Entonces, la única forma de descartarlo es con un examen neurológico. Entonces, ahí dile que trate de pedir cita con el neurólogo para que lo revise en muchas otras cosas para descartar. Sí, ¿Sí? mejor. Dale. Le voy a dar la palabra a Diana Carolina y luego a Carlota, pues porque Diana Carolina no ha hablado y Carlota ya hablaste hace rato. Entonces, quedan unos poquitos minutos, ¿sí? Qué pena contigo, Carlota. Carolina, cuéntame. Ina, no te escucho. No te estoy escuchando, Caro. ¿Cómo? ¿Ahí mejor? Sí, ya, ahora sí. Listo. Es que en la época de pues como de la pandemia, a mi mamá se le bajó demasiado la vitamina. Entonces el doctor le decía que era súper importante como que tomara, como que tuviera exposición al sol y tomara suplementos de vitamina D, porque eso era importante pues como para las neuronas y reducir como la inflamación. Entonces en mi familia materna hay como descendencia genética con Alzheimer y Parkinson, entonces le dijeron que ella le tocaba aumentar un montón la vitamina D, pues como también para que no se acelerara estos procesos. No sé. Sí, qué pena, no me reí, sino de un comentario que hicieron en el chat, que estaba leyendo, que todos al final, todos se van corriendo a pedir cita al neurólogo. Sí, o sea, son de las cosas de esa nueva normalidad que nos puede afectar y es la falta también de luz solar, ¿no? O sea, sí la vitamina D es muy importante, sí la exposición a luz solar es muy importante para la producción de vitamina D, pero la nutrición también. Entonces también debe tomar o consumir alimentos que favorezcan o que promuevan la producción de vitamina D, ¿sí? Entonces ahí también es importante pues asesorarse con nutriólogos, sí, nutricionistas y hacerse un chequeo, ¿no? Yo creo que, o sea, o sea, revisarse, si tú buscas, hay como indicadores de deficiencia de vitamina D, ¿sí? A nivel de la piel, a nivel del pensamiento, bueno, de otras condiciones, para ver si en realidad está como en deficiencia, ¿no? Y irse de vacaciones a la playa para tomarse un baño de sol. Pero digamos como que en la vitamina D sí existen estudios que, no sé, como que si se baja demasiado puede llegar a afectar, o bueno, Sí, que haya como sí, sí, predominancia por ejemplo, hay estudios con depresión, sí, que es un factor de riesgo para depresión, es un factor de riesgo, no sé si para Parkinson, pero sí, sí hay estudios que muestran que deficiencias en vitamina D están asociados a problemas neurológicos. Sí. Listo, dale, gracias. Bueno, yo creo que, bueno, voy a parar la grabación acá. Muchachos, se nos fue volando el día. Siempre que hablamos de daño cerebral, esto corre. Bien, ya terminamos por hoy. No sé si hay algún comentario final, además de la sensación negativa que quedó en todos. Entonces nos vemos el jueves ya para pasar toda esta sensación apocalíptica e irnos a temas más alentadores como la evaluación neuropsicológica. ¿Listo? Bien. En estos últimos temas me tomé mucho más la palabra, pero pues les prometo que en los futuros los voy a dejar a ustedes otras actividades donde ustedes, no solamente clase tan magistral. Gracias, Sofía. Chao, chao todos. Vayan para clase. No quiero quitarles más tiempo. Estudien repasen para el jueves.
Listo, muchas Chao, gracias, Diego, Diego. Hasta luego. gracias. Chao. Gracias, Chao, Diego. chao, todos, Chao, cuídense, Diego. Gracias. vayan y coman Chao, algo, profe. Gracias. tomen sol y den un abrazo con sus familiares. Gracias, Diego. Chao.